Hoy vamos a conocer a Diego y a Alexis. A Diego lo quiso atrapar la muerte en un tiroteo en plena calle, pero la peleó y está acá. Y Alexis tuvo un accidente que lo dejó cuadripléjico, pero vive solo y hasta lidera una banda de rock. Diego y Alexis, dos hombres con muchas ganas de vivir. Fue un balazo de un disparo que ingresó por mi brazo, siguió por el abdomen, salió por la espalda. El gran sufrimiento fue la gente que me quería y que me amaba y que estaba ahí sabiendo que yo estaba a punto de morir. Caí para atrás y en el momento que caí sentí un ruido impresionante en la columna y una sensación de electricidad que me subía por el cuerpo. Cuando caigo al piso todos me comenzaron a decir que era un calambre, que me quedara quieto, que me quedara tranquilo, y yo había escuchado el ruido y yo sabía que no era un calambre, claramente. Y más porque intentaba moverme y no me podía mover. Diego Corán Oria tiene 34 años, es actor y es director. Él salía de una pizzería de festejar fin de año con sus amigos, con sus compañeros, cruzó la calle y lo sorprendió la muerte. Estuvo 2 días en coma, luchó, salió de la operación, salió de terapia y está acá y sabía que iba a sobrevivir. Cruzaste una avenida y llegó un tiro. Y estamos ahí con amigos y en un momento empiezo a sentir fogonazos de esquina a esquina. Y a uno de mis amigos le digo, che, mira, están tirando rompeporto. Y ese, lo que yo iba a decir que la estaban tirando rompeportones fue un balazo de un disparo que ingresó por mi brazo, siguió por el abdomen, salió por la espalda. En ese momento me desvanecí. Yo tenía una remera amarilla que se convirtió en roja porque la sangre no paraba de salir, mucha sangre. Y me quedaba sin voz. No podía respirar. Y en ese instante me acordé que ese año había muerto mi viejo también, de cáncer, en mayo del 2003. Y me acordé de mi papá y dije, no está bueno que yo también me muera. Y empecé a trabajar interiormente conmigo y recordar de los seres queridos que me acompañaban, y llegamos a Argerich, me metieron de urgencia. Ahí sale una frase que es, yo no me muero porque soy actor. ¿Dijiste eso? Dije eso, nada. Estaba en ese estado de convaleciendo y miraba las caras de reacción de los que me rodeaban. Todo esto te lo contaron. Exactamente. Porque estabas tan choqueado. Porque la gran mayoría no. Me acuerdo hasta el minuto anterior a entrar al tomógrafo. Y a partir de ahí, después a los 5 días volví a abrir los ojos y me enteré de todo. ¿Qué fue lo que pasó después del tomógrafo? ¿Qué te contaron? Me contaron que había sido un incidente en la calle, que una fiscal actuó de oficio y fue al lugar de los hechos y se dio cuenta que la salva de las balas arroja una huella dactilar de cada bala, y se dieron cuenta que ese disparo perteneció a un arma reglamentaria de un policía. Lo buscaron, me contaron que sucedió esto, que fueron 7 disparos y éramos 7 personas y 3 disparos pasaron muy cerca y uno ingresó y fue el que le pegó también en la panza a un compañero. Es calibre 9 de policía, es el que te traspasa. Fue un tiro tremendo. Sí. Tremendo. Y fue un disparo que literalmente me sacudió y no lo esperaba y no lo... Era malo el diagnóstico, ¿verdad? Era malo el diagnóstico. Mi mamá, otro ángel de mi vida, me cuenta que justo llegamos y estos sucesos, ¿no? Estaba el cirujano de guardia mayor de Argerich, Ricardo Bianchi, y me acuerdo que el cirujano le dice, mire señora, estamos haciendo todo lo posible, pero es un cuadro muy especial, no es que le dijo no hay esperanzas, pero como que le dio a entender que... Y mi mamá agarró una estampita, no sé, y se la puso en la mano y le dijo, usted va a salvar a mi hijo, usted va a salvar a mi hijo. Y bueno, y después me contaron que todos familiares, amigos, cadenas de mails, oraciones, mis amigos se quedaban a dormir en el Argerich, en el pasillo, horas. Le decían, che, pero mirá que en terapia intensiva una vez que sale puede entrar media hora por día. Yo me quedo igual. Y era como muy especial y muy fuerte
saber que mientras yo estaba en esos 2 días en coma, un montón de gente estaba Más 4 días en terapia. más 4 días. ¿Y en cuando terapia. despertaste? Amanecí todo cableado, no entendía muy bien. Lo primero que recuerdo es sonidos. Como era un 31 de diciembre, vísperas de Año Nuevo 2004, escuchaba gente como festejando. Y estaba cableado y escucho los sonidos. Y en un momento quiero sacarme y me acuerdo que estaba atado, me desato y me empiezo a sacar todas las ondas. Tenía ondas por todos lados y me las empiezo a arrancar. Veo que vienen las enfermeras. Todo lo cuento y parece una película. Y me vuelven a atar y me cuentan, tranquilo, Diego, te pasó esto. Y al otro día, cuando ya podía ingresar gente a terapia intensiva, me comentaron lo que había sucedido. Y ahí empezaron a llegar a mis amigos con carteles, fotos, pósteres, aliento. Pero fue como empecé a construir lo que sucedió por Por lo que te contaron. Exactamente. Y a partir de ahí había que recuperarse. Había que recuperarse. Había que recuperarse cuando me pasan a salón intermedio, a terapia intermedia. Recuerdo que uno de los ejercicios que la primera imagen fue tremenda porque 57 puntos de sutura. O sea, 57. Claro. Te atraviesa. me atravé, ¿no? Del pecho, es como tengo un mapatec en el estómago. Porque después vinieron otras 7 operaciones, porque por urgencia me operaron, me cerraron y me iban abriendo, me diagnosticaron una enfermedad de Crohn fallida, un montón de cosas. Diego, te das cuenta que para contarlo son 7 y Sí. ya lo tenés naturalizado. Sí, ¿no? sí, sí. 7 operaciones. 7 operaciones y el minuto de los más felices, del primer minuto feliz después de ese hecho fue cuando me dan para recuperación, para volver a respirar, que vos tenés que soplar y hay 3 pelotitas y las pelotitas tienen que tocar y es como que yo no podía con la tercera, porque no podía, es como hacía fuerza y yo les decía, che, ¿me operaron bien ustedes? Porque yo sentía que no, que como que todavía tenía algo adentro que no sabía y después cuando me veía al espejo fue un shock y cuando llega la tercera pelotita y me dicen, bueno, Diego, tenemos que volver a caminar. Y yo ahí dije, y estuve, no te miento, como no sé, 2 horas y media para bajar el pie de la cama. Y fue muy fuerte, porque yo miraba a todos y todos se ponían muy felices conmigo. Y cuando empezamos a caminar por el pasillo del Argerich, que también fueron otras tantas horas para llegar al final del pasillo, que justo era un día de sol, hacía muchos días que llovía. Nada, y iba caminando con la sonda y a partir de eso empezó a suceder que se empezó a dar esta recuperación paulatina que hasta el día de hoy está presente en mí porque ese disparo me Mira qué afectó. jovencitos eran todos, ¿no? Los chicos más chicos, tus amigos que estuvieron ahí en el hospital y que son como tu familia ahora, Sí, ¿no? él es mi ¿O no? hermano Ricardo que baila tango en Edimburgo, en Escocia y después todos amigos. Digo porque pasaron muchos años, o por lo menos 10, y ellos siguen siendo parte importante de vos. Sin duda, y a mí tengo una deuda eterna con ellos. No sé, es como que una deuda que se deshacía con ir a comer una pizza, ir a jugar un partido de fútbol juntos. ¿Vos crees que tus amigos y tu hermano hicieron mucho para que vos estés hoy acá, que lo puedas Sin contar? duda, yo creo que a mí me pasa algo con esto, porque yo siento cuando con la muerte de mi papá, cuando mi papá se muere, yo siento que los que nos quedamos acá somos los que sufrimos. Porque el que se murió vaya a saber a dónde va y más, bueno, eso después tiene que ver con algo que uno puede crear a través del arte, cosas. Pero creo que el gran sufrimiento fue la gente que me quería y que me amaba y que estaba ahí sabiendo que yo estaba a punto de morirme. Y una vez que pude volver a estar en contacto conmigo, con lo que sentía, con lo que... agradecerles y estar en contacto permanente en lo que puedo ayudar, de todo tipo de ámbito, todo tipo de vínculo, pero es como cuando uno empezás a valorar a la gente que tenés alrededor, pero uno cuando va pasando el tiempo, recordás que la gente te hacía el aguante, caminar 4 cuadras, 5 horas, no muchos lo hacen, y estaban ahí, digo... y creo que para mí el valor humano real de mi persona apareció después de ese tiro. Porque hasta ese entonces, con 22 años, era como... siempre fui entusiasta, pasional por lo que hago, pero es como que empecé a mirar al de al lado. Y hasta los 22 me ocupaba de mí, quiero esto, y ser famoso, y la tele, y el teatro. Y después entendí otras cosas, que
que si uno le da valor al que tiene al lado y hace que al otro le vaya bien, a vos también te puede ir bien. Y creo, por eso en todos los lugares que trabajo, todos los lugares que hago cosas, tienen que ver con trabajar en equipo. No me gusta estar solo. Me cuesta muchísimo estar solo. Muchísimo. Ahora, después. Sí, inclusive. No, y he pasado por las terapias que se te ocurran. He leído todos los libros que se te ocurran. Porque yo lo cuento ahora y cuento el extracto del momento hermoso y positivo de poder estar celebrando que estamos acá hablando de esto. Pero la angustia está, la depresión está, hay cosas que no van a volver atrás. Y el miedo a la muerte, ¿no? Sin duda. Cada vez que escucho un ruido de fuegos artificiales pienso que es un tiro. No pude tocar más un rompeportón, un fuego artificial, porque escucho eso, o voy caminando y escucho ¡pa! Siento que es algo que va a aparecer. Y que va a impactar en vos. Exactamente. ¿Y sobre la muerte estuviste reflexionando? Muchísimo. Esto que te conté, que lo primero que escuché fue como una radio, dentro de la Escuela de Teatro Musical te invitaban a escribir obras de dramaturgia. Yo no escribía, pero tenía cosas y dije, bueno, hay que escribir esto, hay que exorcizarlo, hay que transformar este dolor, hay que hacer algo. Y esa fue la posibilidad para escribir una obra que se llama La Parca, el musical, que la hicimos entre muchísimas personas. Está por acá, a ver si lo podemos Anda por ahí. compartir, ¿te parece? Vale. Ahí está, mira, esto es La Parca. ¿Cómo sale algo, digamos, colorido, artístico, creativo de la muerte? Y porque había que festejar. Había que festejar que seguía con vida y había que... Yo pensé, si me muero, ¿qué era lo positivo de morirme? Ver a mi papá que se había muerto. Era como 1 más 1, 2. ¿Y qué quería de esa muerte? Que sea una muerte a colores, de fiesta, bizarra, ridícula. Y me imaginé que esa podía ser una muerte posible y dije, este puede ser un lindo mensaje también para los que creemos que la vida se termina acá cuando nos morimos. Pensaba que no estuviste bien mucho tiempo. Ujú. Acabas de contar con una sonrisa que pasaste por todas las terapias Tremendo. posibles, que te costó mucho todo y sin embargo estás contento. Sí. ¿Cómo hiciste para volver a estar contento? Estar conectado con las personas que amo. Creo que mi familia, mis amigos, mi novia, nada, son personas que hacen de mí al Diego de hoy. Yo creo que el poder volver a estar bien tiene que ver con salir de tu frasco mental, salir de lo que vos crees de vos mismo y habilitar a que el otro también te complete. Creo que a mí aprendí que me gusta ser útil. Y ¿Eso no lo sabías no lo antes, sabía, no. antes de ese balazo Totalmente. tremendo? Totalmente. Bueno, yo doy clases de teatro, clases se llama entrenamiento creativo, la DECO y Todo es ahora, todo es ahora. A partir de hace 5 años. como una necesidad de, Totalmente. de transmitir. De compartir, de exacto. compartir. Compartir momentos y hacer de hechos que parecen aparentemente lo peor que te puede suceder en tu vida lo más maravilloso que puede existir. De transformar ese dolor en creación. De trabajar con personas que a vos te inviten a crecer, a sentir que hay muchísimo talento y que decís, yo puedo aprender más de lo que puedo enseñar. Y en ese aprendizaje también enseño. ¿Cómo podés hacer para que esas dos cosas jueguen de la mano? Que si aparece un ego, que ese ego vaya a un producto, que no vaya a una persona. Que haya valores, que haya ética, que haya conciencia social. Nada, tratar de generar espacios que a mí me permitan respirar y decir que bueno, estoy vivo. Es como una nueva vida, ¿o no? Sin dudas. Sin lugar a dudas. Sos otro. Soy otro y va a sonar raro lo que digo, pero agradezco a la vida que me hayan pegado ese tiro. Hoy lo agradezco. Es que sería muy ingrato y muy ingenuo y si yo no agradezco lo que me sucedió. Digo, me despertó, que esto no quiere decir que nos tienen que pegar un tiro para despertar. A mí me pasó eso. Digo, pero tal vez en no estar hablando con tu hijo o no darle pelota a alguien que te está tirando un buen centro o ser desagradecido o una vez que llegaste a un lugar te olvidas de tu origen. Está el hecho de decir, pará, y si cambio un poco, no la estaré pifiando. Y si estoy pensando solamente en mi cuenta bancaria y no estoy pensando que mi acción le está generando una reacción negativa al otro, y cuando lo sacás de lo negativo, imagínate si lo pones en lo positivo. Si lo que hago ayuda,
Si la obra que se puede crear le da trabajo a 60 personas. Si soñaste con traer una obra de Broadway y hacerla acá y la puedes hacer y le das trabajo a otras 60 personas. Ese es Sexo con extraños, Sí, ¿verdad? ese es Sexo con extraños, sí. Nada, Y pareciera que disfrutas más, sin duda, ¿sí? sí. Sí, a mí me cautiva, siento que cada vez estoy más en silencio y presto más el oído. Hablo cuando tengo que hablar, cuando doy una clase, cuando actúo, cuando dirijo, cuando produzco. No, bueno, pero me gusta escuchar, me gusta aprender, me gusta estar en silencio, observar y ver qué pasa y qué sucede. Muchísimas veces en mi vida actual pienso, si hoy me muero feliz. Yo siento que yo ya vine a cumplir absolutamente todo lo que tenía que cumplir acá en la vida. Y ese hecho me marcó para poder resignificarlo. Y si hoy me muero, yo siento que estoy muy feliz con lo que he hecho en mi espacio mortal y de la manera que aprendí, porque también yo he lastimado gente, no es que, no, y yo cuando después que te pegan un tiro psicológicamente inestable, y habría tratado mal a una persona, le habría respondido mal a otra persona, me he ocupado de pedirle disculpas a esas personas. Pero Después. creo, sin duda, Después, todo después. todo después. Todo después. Porque al principio es como, ¿y qué hago? Y creo que frente a eso me conecta lo que tiene que ver con estar en contacto con una necesidad propia que le haga bien al otro. Y de eso vamos yendo. Bueno, yo soy hincha fanático de San Lorenzo y cuando nací en Boedo, cuando me enteré la historia que nos habían sacado de Boedo y dije, no puede ser que nos pueden sacar de Boedo. Entonces, con un amigo, Jorge Soldera, empezamos a componer canciones, porque entre las tantas cosas componemos y demás, y ahora armamos un CD para los hinchas de San Lorenzo, que todo lo recaudado va a la vuelta a Boedo. Y yo puedo estar 15 horas haciendo eso, y voy a ser feliz el día que se haga el estadio en Boedo. O sea, estás para todas las causas que te importan. Exactamente, sí. Y me gusta mucho trabajar con alumnos también, cuando, che, Diego, te van a hacer una obra, bueno, dale, vamos. Me gusta ser útil. La pifio un montón de veces, pero le pongo corazón, o sea, le pongo acción. Y en eso sigo aprendiendo. En un ratito nada más vamos a escuchar la historia de Alexis. Está acá y vale la pena escuchar toda la historia. Tuve la suerte de conocer a Alexis hace como 11 años, Alexis, ¿no? Hace una bocha. Hace un tiempito. Conocemos, sí. Le hice una nota para Telenoche en 2004. Antes de contar tu historia, quería saber si escuchaste, ¿qué pensaste de lo que contó Diego? La importancia de la contención del entorno, algo fundamental para poder salir adelante. El arte como gran canalizador y todo lo que viene después que tratamos de hacerlo positivo, de transformarlo en positivo y esa cosa de uno subirse a todos los bondis en los que pueda colaborar, por lo general es algo creo que a los que hemos pasado por situaciones límites nos termina gustando, que es colaborar por ahí con quien está atravesando una situación difícil. Es hermoso lo que dice y yo conozco su historia y nada, y siento que hay en esta posibilidad de seguir generando cambios que puedan ayudarnos a nosotros y a los demás, y creo que eso está bueno, y está bueno que haya espacios que lo cuenten también. La historia de Alexis es totalmente distinta de la historia de Diego. Se lesionó gravemente Alexis y vamos a recordar cómo era en 2004 él cuando me contaba esto para Telenoche. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Y cuántos años tenías cuando te accidentaste? Tenía 20 para 21. Fue el 19 de octubre del 97. Ahora van a ser 7 años. Alexis Padovani jugaba en el Casi y también se lesionó en un scrum. Ocupaba este lugar en la primera línea cuando chocó contra sus rivales. Caí para atrás y en el momento que caí sentí un ruido impresionante en la columna y una sensación de electricidad que me subía por el cuerpo y bueno, uno de los chicos empezó a decir que era un calambre como para que me los tiraran y dije no me toquen porque no es un calambre. Me sacaron entre cualquier cantidad de médicos que había en ese día, que era una casualidad. Le diagnosticaron una cuadriplejía por una lesión entre la sexta y la séptima vértebra.
fue paradójicamente durante un partido a beneficio de una fundación para jugadores con invalidez. Yo siempre digo, un poco riéndome, que estaba jugando un partido a beneficio mío. Porque nunca me imaginé, o sea, de hecho sabía y era consciente de estos accidentes porque había jugado varios partidos a beneficio de la fundación, pero nunca me imaginé que me podía tocar a mí. Y creo que es lo que pasa en estos casos, o sea, uno cree y piensa que no le va a pasar. Pero bueno, de hecho tuve la mala suerte de ser uno de los tantos por ahí que le pasó. Los que corren los riesgos son los primera línea, El riesgo está en la primera línea dentro del Scrum, sí. que pueden quedar trabados. No es por quedar trabados, es por la embestida o por el derrumbe. Por la fuerza. La mayoría de las lesiones que hubieron dentro del Scrum fueron por derrumbes. A partir de entonces, comprendió que había que empezar a buscar la forma de evitar que este tipo de lesiones se siguieran repitiendo. Estoy convencido que hay muchos accidentes que se podrían evitar y que a futuro se pueden evitar muchos accidentes. Lo vamos a repetir porque es increíble. Alexis jugó un partido de rugby a beneficio de la Fundación Rugby Amistad ese domingo de octubre de 1997. Y es una fundación que brinda asistencia a jugadores lesionados gravemente durante la práctica del rugby. Y te lesionaste ayudando a los lesionados. Muy loco. Muy raro. Es una ironía. Una paradoja absoluta. Es una paradoja, sí. Pero es un instante, ¿no? Es un momento, porque ya pasaron 18 años y porque ya pasó mucha agua por debajo del puente y cuando uno termina de atravesar un momento así, ya uno se aferra más a la enseñanza y al aprendizaje, a lo que dejó y a lo que puede transmitir o a lo que esa situación le enseñó. Todo es raro. Recuerdo que tuviste un presentimiento de que algo iba a pasar. Fue una secuencia que en un momento me pasa por adelante mío una persona que es amigo mío en silla de ruedas, Fernando Pantín Colombo, que en ese momento era el vicepresidente de la fundación, y me quedé mirándolo fijo como haciendo foco en algo que yo no sé si llamarlo como una premonición, pero fue una sensación extraña, sí. Hacia él, de admiración, de respeto. Bueno, la admiración y el respeto la tuve siempre porque había participado en varios partidos a beneficio de la fundación. Y era más que eso. Sí, por ahí era un poquito más. Por ahí era... y creo que quizás tuve ese instante de ponerme en el lugar del otro, de decir cómo sería, o sea, cómo es la vida de una persona así. Y fue un rato después. Y fue un rato después, sí. ¿Hay un momento en que te diste cuenta que quedabas cuadripléjico? En el mismo momento que me golpeé. ¿De verdad? Sí, cuando caigo al piso todos me comenzaron a decir que era un calambre, que me quedara quieto, que me quedara tranquilo, y yo había escuchado el ruido y yo sabía que no era un calambre, claramente. Y más porque intentaba moverme y no me podía mover. Lo que pasa es que había habido un shock medular, que en ese momento la médula se comienza a inflamar y a medida que la médula se inflama, pasa menos información y los miembros que están comprometidos por debajo del nivel de lesión pasan a estar más paralizados, más plégicos. Pero esto lo puedes explicar ahora, sí, en ese momento ¿cómo era? No, en ese momento estaba completamente cuadripléjico, lo único que movía era un poco el cuello. Pero a medida que la médula se fue inflamando, fui perdiendo más movilidad. Yo cuando me lesioné movía un poquito los brazos y ya para la noche, ese día, estaba cuadripléjico. Ese mismo día. Ese mismo día, ¿vos tenías conciencia de que no ibas a caminar más? ¿Era una conciencia interior? ¿Te lo dijeron? Cuando salí del resonador, el médico lo primero que me dijo fue el diagnóstico. Cuando me habló sobre el diagnóstico, lo que pregunté fue si iba a volver a caminar. Y lo que me contestó él fue que había que tener paciencia. Típica respuesta de un médico, ¿no? Por supuesto que soy una persona muy ansiosa, entonces lo último que iba a tener era paciencia. Me aferré mucho a que iba a volver a caminar. Hasta que pasó un poco de tiempo y cuando transcurrió un poco ya tiempo cuando pasó la operación, un día estaba en el gimnasio y a mí me estaban haciendo electroestimulación en una muñeca porque había aparecido un movimiento. Y mientras me electroestimulaban la muñeca, yo estaba mirando las piernas a ver si las movía. Y de repente encuentro un movimiento en mis piernas, lo llamo al kinesiólogo, el kinesiólogo viene,
me palpa, me evalúa, me dice que es un movimiento involuntario, es plasticidad. Y a partir de ese momento empecé a valorar un poco más todo lo que me estaba apareciendo, que era ese pequeño movimiento en la muñeca, y entendí que no tenía que hacer foco en las piernas y no tenía que hacer foco en mí antes del accidente, sino que después del accidente. O sea, tenía que pensar que después del accidente todo lo que venía era recuperación, ¿sí? Si yo tomaba como parámetro al chico que se había lesionado ese día, era morirme en la frustración de un jugador de rugby que no había llegado a ser tal. Y de la otra manera era valorar un poco cada cosa que aparecía y valorar esos pequeños, esa pequeña independencia que poco a poco se iba presentando en mí y que yo tenía que tratar de potenciarla a través de la rehabilitación. Pero es re duro afrontar esa realidad. Sí, es duro, pero bueno, un poco como lo que contaba Diego, lo importante es el entorno. Si vos tenés un entorno contenedor, un entorno que te apoya, un entorno que te empuja para adelante, lo más probable es que vos puedas salir adelante. Si vos tenés un entorno ausente y no hay nadie, estás solo, terminás como Bonavena con el banquito y ahí se pone un poco más difícil. Pero yo tuve la suerte de tener a todos mis amigos, de tener a mi familia y de tener a gente cercana que por ahí no era amiga, pero que se preocupó y que me empujó como para que yo pueda salir adelante. ¿A qué llama gente cercana? Gente del club que por ahí no eran amigos, pero que sin embargo estaban atentos a todo lo que pasaba, amigos de mis padres o conocidos o gente que simplemente era por ahí gente del barrio y que se preocupaba por lo que pasaba y que cada vez que podían me venían a visitar y me daban palabras de aliento. ¿Hay algún momento de la vida en que uno tiene que pensar todo de vuelta? Sí, hay un momento a veces que la vida te presenta estas cosas y que se produce un cambio de 180 grados y cuando uno está enfocado hacia el norte, de repente se encuentra mirando hacia el sur y cuando uno sentía que estaba construyendo algo, de repente te encontrás sin nada y bueno, por ahí es el momento de empezar a construir nuevamente. Y ahí fue cuando me encontré con un mundo nuevo, distinto y traté de ir construyendo a medida que iba pasando el tiempo y a medida en que yo también iba aprendiendo un montón de cuestiones de las que por ahí estuve siempre marginado o automarginado porque uno no está acostumbrado por ahí a interactuar con una persona con discapacidad si no la tenés cerca y por ahí uno a lo que está más acostumbrado es a dramatizar la discapacidad y yo lo que vengo buscando durante estos años justamente es desdramatizarla porque entiendo que una persona con discapacidad puede tener acceso a muchísimas cosas al igual que cualquier otra persona y que bueno, que muchas veces somos una minoría postergada y subestimada y sin embargo no debería ser así. Entonces trato de trabajar sobre eso y quizás esa fue la enseñanza más importante que tuve después del accidente. Te pusiste desafíos muy altos, como por ejemplo vivir en Bariloche, con todo esto que te estaba pasando. ¿Solo? Solo, sí. Cuando me lesioné después de la cuadriplegia, mis viejos acondicionaron toda la casa. Y después de que acondicionan la casa, yo me di cuenta que estaba teniendo una sobreprotección enorme y que yo estaba aceptando esa sobreprotección y que mi camino hacia la independencia se estaba volviendo por ahí un poquitito más difícil porque mi cuadro era difícil, ¿no? El cuadro de mi lesión era difícil y la mejor forma de potenciar todo eso era poniendo distancia. Y era una distancia importante la que había que poner, porque no solo eran mis padres, sino que también eran mis amigos los que me facilitaban las cosas. Y bueno, Bariloche me sirvió como para exigirme. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste? Llegué, me alquilé un departamento, conseguí un asistente y empecé a trabajar en mi independencia y a medida que me iba independizando iba pidiéndole al asistente que se alejara cada vez más. Hasta que, bueno, pude... La idea era ser lo menos dependiente posible. La idea era ser lo más independiente posible. ¿Sos independiente? Sí, sí, sí. Explícanos cómo hiciste para aprender cada cosa nueva. Bueno, tuve grandes terapistas, tuve muy buenos profesionales que supieron exigirme y que supieron exprimir al máximo todo mi potencial como para que yo logre tener el mayor grado de independencia. Hay que ser muy perseverante, supongo. Sí, sí, soy un gran cabeza dura.
un eterno cabeza dura. Eso sirvió. Sí, por supuesto. Sí. Porque como con cualquier cosa que se aprende, uno se equivoca o no puede una y 1000 veces. Bueno, yo creo que hay que equivocarse 1000 veces, pero y si te equivocás las 1000 y no te sale, por lo menos lo intentaste. Si vos no lo intentás, nunca vas a saber cuál pudo haber sido el resultado. Lo bueno de ser terco es que sabés que si lo intentás 1000, en alguna va a salir. Y bueno, y así muchas veces sucedían mis situaciones de independencia, iban apareciendo de esa manera. En Bariloche hubo un momento que yo estaba viviendo con un amigo, mi amigo se vuelve a Buenos Aires y me quedo solo y me agarra una tormenta de nieve con 30 centímetros de nieve en la puerta de casa, no había delivery, no habían amigos que se pudieran acercar. No había comida. Exacto, se acabó la comida y abrí la heladera y me encontré en el freezer un pollo incrustado en el fondo del freezer. Y agarré un palo y empecé a destrabar el pollo porque estaba incrustado literalmente. Y lo saqué, lo descongelé, prendí el horno como pude, con un diario que fui envolviendo y prendiendo el fósforo como podía, porque en ese momento agarrar un fósforo y prenderlo para mí era difícil. Pude haber hecho volar una manzana porque tuve que manejar el gas, tuve que abrir el horno, algo que para mí era complicado. Y sin embargo hice un pollo al horno con papas. Me tardé 4 horas. Pero como siempre lo cuento y siempre digo la misma frase, fue un pollo con un gustito de independencia bastante importante porque a partir de ese momento me di cuenta que todo lo que me iba proponiendo iba saliendo de manera positiva y que lo importante era ser positivo. O sea, hay pollos a lo largo de la vida, Todo el ¿no? tiempo. O sea, momentos en Siempre que están incrustados hubo ahí, hay metas que pegarles con el palo. imposibles, ¿no? Sí. Y lo desincrustaste. ¿Te acordás mucho de eso? Hay momentos que son clave, que uno se acuerda toda la vida. Bueno, el momento que te contaba con el kinesiólogo, que es un cambio de paradigma importante, me parece, en mi rehabilitación, cuando dejo de tener el fuego en las piernas y lo pongo en mis brazos, porque entendí que mis brazos eran las herramientas de mi independencia, y esa situación con el pollo también, porque el pollo terminó siendo un poco el moño de todo esto, en el momento en que yo me había ido, cómo me fui de Buenos Aires, con mis padres diciéndome cómo te vas a ir ahora, mis amigos llamándome por teléfono diciéndome vos estás loco. Y sin embargo yo me mantuve en esa cosa testaruda de decir yo lo voy a hacer, yo me voy a quedar acá y yo voy a volver a Buenos Aires siendo independiente y me salió bien. Y ese pollo significó un montón de cosas, significó retrotraerme en ese momento hacia mi internación y recordar a los médicos cuando me decían que yo iba a ser una persona dependiente toda mi vida en todos los aspectos, para vestirme, para desvestirme, para comer, para bañarme, para subir a un auto, para bajar de un auto. Y uno de los médicos cuando me lesioné, la realidad es que cualquier médico que ve mi resonancia magnética sabe que mi pronóstico era quizás mucho más bajo de lo que terminó siendo el resultado. O sea, no final. hubieras podido mover los brazos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, o por ahí los hubiera movido poco, pero no hubieran tenido la funcionalidad que terminaron teniendo. También mi lesión evolucionó de una manera que me permitió tener ciertos movimientos que colaboran en mi independencia, ¿no? Y también esta persistencia en ejercicios, ¿no? Sí, en ejercicios y en estrategias. Los ejercicios, bueno, yo por ser deportista siempre trabajé en el mantenimiento de mi cuerpo y traté de cuidarme, y eso colaboró muchísimo. Pero las estrategias que se me fueron dando a través de la rehabilitación quizás fueron más importantes que ese mantenimiento físico porque hay muchas cosas que las hago con estrategias. Desde vestirme hasta la forma que tengo de cortar la comida, o para cocinar o para lo que fuere. ¿Dónde está el apoyo que Diego contó que atravesó todas las terapias inimaginables? ¿Vos? Psicológicas. Yo estoy haciendo terapia hace un poco menos de 10 meses. Poco tiempo. Poco tiempo, sí. Siempre arranqué y corté a las 3 o 4 sesiones. Pero bueno, uno se va poniendo más grande y se da cuenta que a veces está bueno tomar ciertas herramientas y para mí empezar a trabajar estas cosas con un psicólogo fue una herramienta muy importante y me parece que también marca una madurez animarse a hacer estas cosas y animarse a ponerse adelante de una persona y largar todo lo que uno muchas veces tiene guardado. Yo no sé cómo haces, de verdad. Estaba pensando, ¿qué estarías pensando vos? Sobre todo con esto de que no vive pendiente de las limitaciones. No
como si hubiera perdido la conciencia de que tiene limitaciones, ¿no? Y lo hermoso es que es muy inspirador lo que dice de insistir una y otra vez por lo que uno sueña, por lo que uno desea. Y yo lo escucho hablar y él cuando empezó dijo, fue un momento que después hizo que... Y te olvidas al instante tal vez que él vivió ese momento, porque lo que él tiene interiormente es mucho más potente que todo lo que puede estar afuera. Y creo que eso es lo que lo hace enorme y un artista del carajo y que le vaya bien y que la gente lo quiera. Creo que también se trata de que con la experiencia vivida, que no hace falta que sea un hecho fuerte, tal vez en el caso de Ale como el mío, uno dice con las experiencias que vivimos cotidianamente podemos construir vínculos potentes que hagan que uno pueda sentirse útil en la vida. Lo resumió todo. Sí. Uno trata de sentirse útil y uno quiere sentirse útil y uno siente que es útil. Lo importante de todo esto es lograr transmitir esa utilidad y que el otro perciba que uno es útil, ¿sí? Y también ir atrás de los sueños, animarse a ir atrás de ellos. Yo creo que una persona que no tiene proyectos está muerto en vida. Y yo, si hay algo que no voy a permitir nunca, es no tener proyectos. Y lo que trato de transmitir con la gente que hablo es que traten de tenerlos, que traten de construir, que traten de animarse, que traten de ir. Y es un poco también lo que le toca a él, ¿no? También en cosas que parecen más difíciles, como relacionarse con mujeres, ponele, ¿no? ¿No te resultó difícil? Bueno, he estado en pareja varias veces, he vivido en pareja durante varios años, me ha tocado juntarme, me ha tocado separarme. He pasado por todas las etapas del amor por las que pasa cualquier persona, he pasado por las desilusiones como pasan todos, he pasado por ese enamoramiento y por ese estado hermoso. Como dice Dolina, el amor sucede y cuando sucede es hermoso. Y está bueno que suceda. Ahora, bueno, hace 2 años que no sucede, pero tampoco hay un apuro, ¿no? Y también seguramente yo... Previo a mi accidente tenía esa idea, esa fantasía de que una persona con una lesión como la mía quedaba exenta de la posibilidad de estar con una mujer o de enamorarse, o si es una mujer de estar con un hombre o lo que fuera, en la diversidad, no importa, de estar con alguien. Pero bueno, me di cuenta que estaba equivocado, como muchas veces me tocó darme cuenta durante estos años que estaba equivocado. Y cada vez que me doy cuenta que estoy equivocado, trato de contar cómo me había equivocado en ese pensamiento y cómo hubieron factores, cuestiones o personas que se encargaron de que yo también aprendiera a mirar las cosas desde otro lugar y entendiera que existió un momento en que vi la vida desde un lugar y que hoy me toca verlo de otro. ¿Y pensás en tener un hijo? Me encantaría, me encantaría. Lo que pasa, bueno, que ahora no está la madre. Hay que encontrarla. Hay que encontrar a la madre, pero no hay apuro en encontrarla. Me encantaría tener un hijo, me toca trabajar con chicos y es algo que disfruto un montón. Me gusta mucho compartir con los chicos momentos y nada, creo que es un estadio por el cual es importantísimo pasar y uno no tiene por qué privárselo y si tengo la posibilidad de tenerlo, lo voy a tener, sí. 1 o 2, no sé. Una nueva vida, es lo que están contando Diego y Alexis, y después de la pausa hay más sorpresas.